Bueno, pues ¿cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Bueno, yo me llamo Alfredo López Casanova y a veces soy escultor, a veces soy grabador, a veces nada. Activista. No me gusta la palabra activista, ¿Por qué? soy militante. Activista puede ser, no sé, la señora de Calderón y le dicen activista, o calderonismo, o yo creo que ni tampoco me gusta la palabra artivista, que también está muy de moda. Ese está peor, creo, ¿no? Esa está peor. Este, no, pues más bien soy militante, ¿no? Yo vengo de un proceso organizativo de militancia política de los años 80, vinculado a las organizaciones sociales eh, que trabajaban mucho en los barrios y que trabajaban mucho en las zonas campesinas del sur de Jalisco y nos coordinábamos mucho eh, con el Comité Popular del Sur, más bien estábamos en el Comité Popular del Sur, en la Coordinadora de Colonias Populares, estamos hablando de los años 80, y cercanos o trabajando con la ACNR, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Entonces, no existía la palabra activismo, es militancia, ¿no? Este, porque el activismo es un día sí, un día no, un día Mi tiempo libre. a ver qué en mis ratos libres hago no sé qué, ¿no? Y, y, si, y si suena bien y me indigno. Más bien, eh, en términos de militancia hay una actividad sistemática más o menos permanente y estamos planteando otra cosa, ¿no? ¿Y qué fue primero, el arte o la militancia? No, pues es que la realidad que yo vivía en en el sur de Guadalajara, en la ciudad, en los barrios, o se organizaban o se quedaban como estaban. Es decir, había mucha necesidad de, de servicios públicos, ¿no? Y en medio de todo eso, en medio de toda esa eh, periferia había muchas necesidades, pero en medio de todo eso la vida transcurría y transcurría en reuniones y mucho fútbol. Entonces yo jugué mucho fútbol. ¿Ah, sí? Sí, muchísimo. ¿Y cómo fue que llegaste a la escultura? ¿Por qué la escultura? Pues en realidad yo iba a pintura. Yo terminé la secundaria y antes de terminar la secundaria, los fines de semana, yo iba a las clasecitas del Jardín del Arte del Agua Azul. Me gustaba dibujar. Y había un compañero en la secundaria que tenía una habilidad natural para dibujar. Era sobrino de un dibujante de cómic. Entonces, jugamos como hasta competencias, ¿no? Y como era tan bueno él, pero buenísimo, y yo era malísimo, siempre he sido muy mal dibujante, secretamente me iba yo al agua azul para ganarle, pues. La diferencia es que a mí me fue gustando y él se fue alejando de eso. Cuando terminé la secundaria, por accidente descubrí que había una escuela en la que se estudiaba eso y se podía vivir, malvivir de eso. Entonces, yo iba a ir a entregar una carta a correos, me equivoqué de la entrada, me metí a la escuela de artes sin saber que era una escuela de artes
Y hubo una especie de deslumbramiento de que no, pues aquí se puede hacer todo esto. Pregunté y era a nivel técnico, o sea, no necesitaba la preparatoria, no necesitaba nada. Me tocó la última etapa o casi la última fase de, de la formación académica extraída o exportada de la Academia de San Carlos. El modelo educativo que tenía la Academia, la Escuela de Artes Plásticas, era un modelo de alguna manera inventado desde lo que les daba a entender aquí a los pintores y otra exportado de la Academia de San Carlos. Miguel Miramontes, el escultor Miguel Miramontes, era el único que había estudiado allá de manera formal. Estudiaron muchos más, pero los que se incorporaron a la Escuela de Artes, él es el único que tenía formación. Jorge Martínez no la tenía, venía de otro tipo de formación. Rodríguez Caracalla estudiaba, había como talleres aquí, de alguna manera. Y entonces, Jorge Martínez y Francisco Rodríguez Caracalla son los fundadores de la Escuela de Artes Plásticas. Tanto Jorge Martínez como Rodríguez Caracalla fueron ayudantes de Clemente Orozco en los murales que vino a hacer a la ciudad, ¿no? El Cabañas, el Paraninfo, Palacio de Gobierno. Y Miguel Miramontes venía de estudiar escultura en la Academia de San Carlos, pero antes Miguel Miramontes trabajó en talleres de talla en madera aquí. Con una habilidad impresionante para modelar de manera muy rápida y con mucho oficio. Ese nivel de estructura formativa que se centraba en puro taller, 2 horas de dibujo, 2 horas de pintura, 2 horas de escultura, de lunes a viernes, salvo el sábado que eran las teóricas, es el modelo que a nosotros nos tocó, a la generación nuestra. Yo después fui profesor del 2000 al 2005, y en esa etapa es la última etapa del nivel técnico y luego se cierra y entra la licenciatura, ¿no? De manera que a mí me toca una escuela, un nivel técnico formativo en donde aprendes o te vas. Es decir, así lo decía, ¿no? Sabes hacer yeso, si no sabes hacer yeso, no sirves, ¿no? Y mi formación básica de escultura, de taller, es ese. Tengo 2 conflictos, el término activista y el término artista visual, que me parece casi también muy parecido. Porque no sé, o sea, lo entiendo, yo tengo, incluso después hice la licenciatura en artes visuales, pero es un piquito de fotografía, haces una cosa de hasta instalación, ¿no? Sí. Y hasta de todo, y te dan un papel que dice artista visual o licenciado en artes visuales. Yo no sé qué es eso. Yo no sé qué es eso porque nuestra formación es entrar al taller, agarrar los cinceles, agarrar el marro o agarrar las gubias y el martillo y clavarte el tiempo que sea necesario para sacar una escultura, ¿no? Claro. Modelado, sacar moldes y
si se va a fundición, o aprender las técnicas de vaciados en resina, o digamos todo lo que puedas hacer con las manos, como un albañil, como un carpintero. A nosotros nos enseñan un oficio, y el oficio es la escultura. Pero la escultura no necesariamente es obra de arte. Eso no lo defino yo. Claro. Eso lo define no sé quién. Pero el oficio, en la construcción de un oficio, tanto un albañil, si tú lo contratas, está obligado a hacer, si tú lo contratas para hacer un muro, pues tiene la obligación el albañil de que el muro no le salga chueco, al menos que así lo quiera el dueño. Que el trabajo esté bien hecho. Lo digo porque yo vivo de hacer retratos, bustos. Y tienen que parecerse, ¿no? O sea, no le puedo decir, oye, se parece a tu tía, o a tu primo, o tiene un aire. Parece pariente. Te da un aire. No, porque antes de que yo saque el molde, yo invito a los que me encargaron la escultura para decir, a ver, la última sesión la vamos a trabajar juntos, decir, a ver, dime dónde le quito, dónde le pongo, aunque no sepan, pues. Es decir, porque si ya le sacamos el molde, hay poca posibilidad de retoque en las ceras. Y peor, si ya mandamos a fundición, pues en el bronce ya no puede hacer nada, ¿no? Eso en los encargos. Es decir, entonces, eso no es más que taller y es más que oficio. Es decir, y entonces a mí no me dice nada un título de artes visuales, ¿no? No sé qué es eso. En todo caso, mi formación es del siglo XIX. Soy muy viejo. De oficio. De oficio. ¿Y tú crees que a los artistas contemporáneos, o más bien a los nuevos artistas, les hace falta oficio? Casi no me quiero meter en esa discusión. Lo voy a decir por qué. Porque también con el tiempo uno se adiestra a la vista, a la intuición, a tratar de encontrar el mensaje que quieres dar. Es decir, yo no estoy peleado con las instalaciones, no estoy peleado con el arte sonoro, no estoy peleado con los performances. Con el paso del tiempo, uno valora el mensaje hecho a partir del planteamiento. Y entonces ahí se genera una especie de como intuición, como de cosa en donde tú no te puedes explicar por qué algo de eso, que puede ser una instalación o algo, le empiezas a encontrar sentido y no te lo puedes explicar, pero hay cierta solidez. Y tú dices, esto está bien hecho, esto está bien pensado, esto está bien planteado. Y a mí no me interesa si incluso quien lo expone tiene una formación o no, estudió o no. Me interesa la construcción del objeto y el resultado final del mensaje. Y eso a veces no te lo puedo explicar, pero a veces puedes decir, esto está bien, esto tiene algo, tiene una solidez que te dice que está bien ejecutado el mensaje. Y la construcción del objeto o del suceso, ¿no? Pero hay también otros
otras cosas que tú dices, no, esto no sirve para nada, ¿no? Ujú, ujú. Pero eso te lo va dando el tiempo, el oficio, como que en el paso del tiempo, cuando estás trabajando y cuando estás ejerciendo permanentemente estas cosas, se construyen filtros, una especie de filtro Ujú. que supongo que también sucede con los fotógrafos, sucede también en el teatro, en la danza, en otros lados, eh, que te permite pasar filtro de manera intuitiva Ujú. de que sí, que no, que te gusta, que no. También tiene mucho que ver con ciertos gustos, ¿no? Claro. También yo puedo decir que cierta literatura no me gusta o ni siquiera la leo, pero hay otros que sí, y de ese mismo autor busco hasta que digamos, lo consuma, termine y entonces Ujú. ya. En la escultura sucede igual. Este, en todo caso, yo estoy peleado con las formas de funcionamiento del mercado. Claro. Eh, Pero eso aplica para un montón de cosas, ¿no? sí, sí, porque la colección Jumex, por decir un- una, eh, una colección tiene sus criterios, tiene sus formas, pero que son a partir de una curaduría y un gusto muy particular de la colección Jumex, en donde entra lo que a ellos les gusta. Ujú. Ahora, el mercado, el mercado define eh, sus criterios en función de su inversión. Claro, Esa es otra cosa. claro. Es la compra de la obra por una inversión económica. Si algo, desde la lógica de ellos, no la mía, Ujú. no solo de la colección Jumex, sino de los que se dedican a comprar obra de arte como inversión, ellos dicen, o un predio, o una casa, o una obra de arte tiene valores similares. No bajan, sino que con el paso del tiempo suben de costo, ¿no? Ujú. Y entonces compran la firma. Y yo Claro, estoy peleado con la firma. claro. En el paso del tiempo yo he firmado de manera distinta, Ujú. pero por una especie de venganza, ¿no? Porque entonces, si alguien compra una obra por la firma, al Va a ser final del única, ¿no? tiempo va a haber un caos, ¿no? Dices, ¿de quién es esto? Porque, ¿Y ese quién es, no? Claro. o a veces no están firmados. Es decir, no estoy en esa cancha de juego, Ujú. Exacto. ¿no? ¿Y cómo la escultura es cara? La escultura. Producirla es caro, producirla, llevarla a término es caro. ¿Cómo te enfrentas con eso en este contexto contemporáneo tan difícil? A ver, la escultura puede ser cara o puede ser barata. Es decir, aquí hace 29 años se expuso esta obra que está aquí. Ajá, Aquí, esta pieza que está ahí, que luego tú la verás, ajá, y aquella, estaban en yeso. Si yo no tenía dinero, estaban en ajá, yeso ajá, directo. ajá, La producción de la obra, que después se traslada a otro material, ajá. la construcción de la obra no es cara. Depende en qué material lo quieras. Si esta pieza después se va a fundición a bronce, Ajá. pues entonces ahí cuesta Una lana. un varo, ¿no? Ujú. Y después, como tú tienes que sacar
el tiempo invertido, el costo de fundición, pero esas son las inversiones, el costo invertido y el costo de fundición, más lo que tú tienes que sacar para seguir pagando la renta, comer, pues entonces se convierte en algo complicado, ¿no? Generalmente, no solo yo, muchos escultores viven de dar clases. A veces venden escultura, a veces no. Sobre todo los que no somos exitosos, ni famosos, ni vendemos casi. O hacemos retratos, ¿no? Hacemos encarguitos. Pero la poca obra que yo tengo pública la he ganado por concurso, ¿no? Que esa es una manera de acceder a ese tipo de espacios en la medida que los ganes, ¿no? Claro. Entonces, la escultura es cara, digamos, si vamos en el sentido de posibilidades de venta, la escultura es más difícil de vender que una pintura, claro. Y es todavía mucho más fácil vender un grabado o una serigrafía, un dibujo, ¿no? Entonces sí es difícil. ¿Y quién te compra la escultura? O te la compra la iniciativa privada o te la compra los gobiernos, las administraciones, o como el busto último que estoy a punto de entregar, se hace una cooperacha, ¿no? Egresados de una escuela secundaria que quieren agradecer al fundador de la escuela, de un rancho perdido, y que les cambió la vida haber tenido posibilidad de una secundaria, ¿no? Pues es de esa manera. Sí, la escultura es poco accesible. Pero además a mí me consta, por ejemplo, en esto que acabas de decir de la secundaria, como que hasta tú le pones, ¿no? O sea, por eso te preguntaba al principio esta cuestión de militancia y arte, como que pareciera que no se llevan, ¿no? O sea, como que pareciera que más bien que el sistema hace todo lo posible para que no se lleven. Pues puede ser, o sea, pero eso sucede en muchas otras actividades. O sea, yo me reúno con la gente de teatro y la gente de teatro se queja de que tienen pocas posibilidades de desarrollar su trabajo. Si hablas con la gente de cine, hay gente que nunca logró hacer una película, ¿no? Claro. Y no es que le faltara talento, es que también hay un nivel de relaciones en donde fluye con mayor facilidad los recursos o se complica, ¿no? Los contactos. Los contactos, pero sin descartar que el proyecto que está ahí es un proyecto al cual no se le discute la calidad. Es decir, a final de cuentas uno decide dónde quiere estar. Claro. Esa es una. Y la otra, tienes todo el derecho de pelear por conseguir lo que quiere, lo que se quiere. Pero en el camino hay niveles de relaciones a los cuales unos tienen más posibilidades que otros, y también tiene que ver con dónde estás ubicado, ¿no? Claro. Entonces, en mi caso, yo he decidido estar donde quiero estar. Y, digamos, depende el origen del proyecto,
a eso depende también está la solución. Es decir, o se hace una escultura mandada por el Estado, por la iniciativa privada, en donde te dicen, fírmame este contrato, ahí está, tienes tiempo por entrega, y hay fecha, ¿no? Claro. De todo. En mi caso, lo que ha sucedido es que, no todos los casos, pero algunos han surgido desde de iniciativas más bien como de, pues, por decir algo, la sociedad civil o las organizaciones. Es decir, la gente se organiza para hacer un homenaje a Rodrigo y se arma un comité y se arma una campaña y en el camino se van buscando las soluciones. En el primer momento del proceso del proyecto no hay dinero, no hay más que la pura voluntad y la incertidumbre de si se va a hacer o no. Y en ese camino lo único que se requiere es voluntad y saber que tú eres parte de un comité en donde a ti te toca la parte técnica. Es decir, no es que yo sea más importante que el gestor o el promotor o el que va a armar la estructura logística de la campaña de llaves o de búsqueda de conciertos, en el caso de Rodrigo, para búsqueda de recursos, sino que yo formo parte de un comité y a mí me toca la parte técnica. Es decir, lo mismo que cuando yo estaba en las organizaciones sociales y me veían dibujando, y dice, pues se va el mimeógrafo, ¿no? Entonces el que sabe medio hacer esto, y hacer las mantas y hacer los carteles. A eso me refiero con esta idea de participación. Que la única diferencia, en mi caso, es que soy un militante con cierto oficio específico, por tanto a mí me toca esta comisión, esta responsabilidad. Eso sucedió con el caso de Rodrigo y sucedió con el caso de la Estela contra el Olvido. Hay un comité promotor, hay una estructura de funcionamiento y lo que hay es un compromiso y una responsabilidad de que si ya dijiste sí, pues no te vas a echar para atrás, porque también de ahí depende. También es cierto que la comisión que me toca es una responsabilidad clave, o sea, que puede ser suplible con cualquier otro escultor, pues, pero es una responsabilidad a la que ahí está uno. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿la escultura es cara? Sí y no, depende del material en el que está hecho. O sea, si nos planteamos en una escultura con un tronco que quedó después de un árbol que mocharon, un árbol de 2-3 metros, el tronco, lo que queda, ahí no requiere más que tiempo y motosierras y gubias. En el entendido que eso durará lo que tenga que durar de acuerdo al recubrimiento que se le ponga. Y si pensamos que la escultura es cara por estar en el espacio público y porque debe ser de X material, allí entran otros factores, porque el bronce y el proceso de fundición generalmente lo mandas a hacer. Yo no tengo una fundición, ¿no? Y además la fundición la sé en términos teóricos y en términos de que he estado en la fundición y retoco ceras y
y pocas veces he ayudado a vaciar el crisol. Sí lo he hecho, pero digamos, No es tu fuerte. no lo sé, no lo sé hacer. Oye, la escultura, ya después de esta trayectoria y de esta aplicación, pues podemos decir hasta ideológica, de cómo conjuntar tu quehacer, la escultura con tu militancia y con todo esto de lo que estamos hablando, ahora, hoy, en estos días, en retrospectiva, ¿qué es para ti la escultura? A ver, ¿Cómo la definirías? lo que pasa es que yo sí tengo que dividir dos cosas. Una es que por una cuestión ética yo no mezclo, ¿cómo te diré? Hay ciertas comisiones. La comisión de escultura de la Estela contra el Olvido, de alguna manera, a 29 años, en revisión, y que además esta fue mi primera exposición, casi salido de la escuela 2 años después, marcó hasta donde estoy ahorita una idea de una escultura que tiene que ver con ciertas lógicas. Por un lado el tema de memoria, y por otra con ciertas dinámicas de operación para que el resultado final se haga. Es decir, los comités que sirvieron para hacer ciertas esculturas, que son como 2 o 3, pero tengo que hacer una diferenciación porque aunque eso tiene cierto peso, mi producción de escultura y mi visión de la escultura es mucho más amplia. Es decir, yo peleo hasta más donde pueda por hacer una obra que no tenga que ver, de preferencia, con contenido político, porque defiendo la posibilidad de hacer una escultura contemplativa o una producción de obra que tenga más bien la posibilidad del juego plástico de luces, sombras, con ciertas características estéticas, o pues sí, que tenga elementos que te ayuden más bien a otro tipo de sensaciones. El problema que yo pienso que lo que está ahí, a donde me ha arrastrado las circunstancias, es porque el mundo está hecho patas para arriba. Es decir, México cada vez va peor. Y entonces, de alguna manera, ciertas cosas que yo he estado haciendo tienen que ver con lo que está pasando en el país, ¿no? Cuidando hasta donde más pueda, porque esa es una necesidad personal, de seguir haciendo una producción personal. Claro. Entonces, siempre estoy así como por un lado, tratar de hacer tiempo para hacer lo que yo quiera hacer, que no necesariamente tiene que ver con lo político, con un rollo de denuncia, ¿no? Porque las necesidades personales son mucho más amplias que eso. Claro. Y en todo caso, hay una idea de refugio, de agarrar un aire y respirar en otro lado. ¿Refugio en el sentido también de sanar? No, más bien una posibilidad de agarrar aire, ¿no? De estar a ratos en otro tipo de producción que me descanse, que me den ganas de hacerlo. Lo otro no es que no me den ganas de hacerlo. Lo haces también por otra necesidad, ¿no? Claro. Pero yo no estoy 24 horas metido haciendo obra de denuncia, ¿no? Ni tampoco es mi objetivo. Claro. Es decir, hacia allá por un lado, hacia allá se ha ido cierta producción. Estoy hablando de, bueno, en el caso de la Estela,
Pero las últimas cosas de esta última época, que es el asunto de los grabados. Por ejemplo, yo no soy grabador, Ajá. pero me metí a ser grabado por peticiones que empezaron a surgir de algunos grupos, de familias, eso. Y luego después surgió el proyecto de Huella de la Memoria, que tiene sus resultados y su impacto colectivo. Ajá. Y de alguna manera los medios me han encajonado ahí, o los medios, o lo que está alrededor de ahí, sin yo quererlo. Es decir, ya no supe en qué momento estuve ubicado ahí, ¿no? Ajá. Porque yo hago otras cosas. Es decir, el gusto personal mío sería, ojalá, que pronto un día me dijeran, oye, hay que hacer una escultura de todas las maquetas que yo tengo por ahí guardadas, Ajá. que yo quisiera hacer, que nada tiene que ver con esto, ¿eh? Pero una escultura, y ahí sí te doy la razón en el costo, una escultura de 6 metros requiere recursos, requiere equipo humano, operarios, requiere grúas, requiere procesos complejos de producción, y no hay, ¿no? Claro, todo eso cuesta. La última escultura que yo hice, que fue la de González Gallo, fue el 2013. La última, mías, personales, Sí, sí, sí. que si tú la ves y ves esto, pareciera que es otra persona, ¿no? Pues más o menos, ¿no? Más o menos. Yo dejé de pelearme con ciertas cosas que tú no puedes cambiar, ¿no? Claro. Entonces, y por una cuestión ética, yo no mezclo, ¿cómo te diré? En los espacios de las redes sociales, yo no mezclo la obra que tiene que ver con cierto contenido de denuncia con mi obra de mi producción personal. Es decir, en el muro donde está toda la obra mía, no está Huella de la Memoria, por respeto al proyecto de Huella de la Memoria y por respeto a toda la lógica y la dinámica de allí, y también por respeto a la naturaleza del proyecto. Es un proyecto colectivo, yo formo parte de allí, ¿no? Entonces hay ciertas cuestiones éticas que uno tiene que estar cuidando, ¿no? Claro. ¿Tú qué le dirías en este análisis que haces y esta retrospectiva? ¿Tú qué le dirías a alguien que va empezando con la escultura? Como, ¿cuál sería algún consejo o alguna frase que podrías decir? Ten cuidado con esto, o pon atención en esto, porque después eso te puede servir para algo. Híjole, está bien difícil dar consejos, porque ¿quién soy yo para dar consejos? Bueno, no propiamente un consejo, pero sí algo que pudiera señalar de tu propia experiencia, que ahora en retrospectiva dijera, sí, si yo hubiera puesto atención en esto al principio, a lo mejor hubiera sido más fácil después, no sé, algo. Sí, bueno, tiene que ver un poco con, a ver, la escultura tiene, la escultura, pero yo creo que cualquier oficio, si quieres clavarte ahí, exige tiempo, ¿no? No es un día sí y otro no, o cierta disciplina, ¿no? Que incluso ni yo mismo la hago. Pero sobre todo es clavarse tiempo. Yo no diría necesariamente entrar a una carrera de artes visuales, porque compañeros míos, los
no todos, pero unos de ahorita, de los mejores pintores de Guadalajara, algunos de ellos pasaron por la escuela y dijeron, no, yo no me quiero quedar aquí 5 años, ya vi cómo se mueve el asunto de la pintura, la mezcla de los colores y vámonos, ¿no? Ujú. Hay ciertas necesidades o ciertas búsquedas que se responden de una manera muy rápido. Nada más quiero ver cómo se manejan los colores, los Ujú, ujú. pinceles, todo esto es lo que quiero y vámonos, ¿no? Como Hay ciertas asesorías técnicas, ¿no? como ciertas asesorías técnicas que las puedes encontrar en un taller, Ujú, en un ujú. tallercito de fines de semana o algo así. Depende qué es lo que estés buscando y depende también mucho de que el reconocimiento de que lo que quieres y el reconocimiento de que las habilidades que están ahí para lo que quieres eh, requieren más tiempo. Por ejemplo, yo me reconozco mal dibujante, por decir algo. Ujú. Eh, y entonces me exigió estar los 5 años en la escuela. Algunos llegaron y dijeron, no, 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 pues es esto, así ya vi, vámonos, ¿no? Y, y yo necesitaba más tiempo, yo necesitaba más formación académica y me quedé allí. Este, y cuando ves que tienes que aprender más, tienes que meterle más tiempo, solo estando en el sitio de donde o en el lugar donde quieres hacer las cosas, es en donde te vas a dar cuenta cuánto tiempo necesitas, si es más, si es menos. El asunto es el resultado final. Y en el resultado final tiene que ver también un asunto de honestidad, porque también se ve en la obra. Claro, A veces se nota, a veces no, pero la honestidad consigo mismo, ¿no? claro. Y eso, yo conozco ahora unos chavos allá en México. Yo ahorita estoy obsesionado con el grabado. Me gusta el grabado, sin haber tenido una formación de grabado. Pero he encontrado chavos de 18 años, entre 18 y 22, que saben con toda claridad lo que quieren y cuando han encontrado que lo que quieren es el grabado, hemos estado con sesiones de 8 horas sin despegarse a trabajar y porque se va la luz y se oscurece, si no Ujú, pueden estar 4 más, ¿no? ujú. Este, y ahí te das cuenta que ellos están claritos en lo que quieren. Yo nada más lo que diría a quien quiere entrarle, no solo a la escultura, puede ser a la pintura, puede ser a lo que sea, como una claridad básica. Dices, esto quiero hacer, y si estando ahí y le calaste y dijiste, bueno, quería esto, pero ya me di cuenta que no, Ujú, pues le cambio, ¿no? ujú. Le cambio a otra cosa. Y ahí pasa el tiempo y te vas dando cuenta de que de que después hay ciertos materiales que vas a encontrar en el camino. Por ejemplo, una etapa que yo trabajé aquí mismo en este sitio, Ujú. eh, trabajé alrededor de 5 años madera. Me gustó mucho. Ahorita estoy en el bronce, ¿no? En el modelado para bronce. Y lo combino porque descubrí que me gustaba el grabado, ¿no? Como para una solución inmediata, Sí. una necesidad que responde a cierto contexto de otro tema. La clave es como tener una claridad básica mínima y clavarse allí a ver si allí es, ¿no? Dices, aquí es, aquí me quedo, aunque vaya cambiando cierta lógica, ¿no? Claro. Eh, Oye, ¿y qué se siente ya, ya para terminar como última pregunta? ¿Qué siente? Te lo pregunto ¿Qué siente? porque ¿Qué?
Porque el otro día me preguntaban qué se siente tener una foto publicada en algún medio. Y entonces yo ahora que venía para acá y que estaba pensando un poco en eso, decía, ¿qué se siente tener una escultura en la calle? ¿Qué siente? Bueno, de repente salir en un periódico, que salgo poco en realidad, no soy famoso, ¿no? No soy Cuevas, no soy Sebastián. De repente sale así una cosilla y no sé, o sea, no estoy encandilado con los medios ni... No, pero el hecho de tener una escultura en un espacio Ah, bueno, público. esa es otra cosa. O sea, tienes una escultura en la rotonda de los jaliscienses ilustres, los y las jaliscienses ilustres, Esa es esa sí era una obsesión. Porque quería estar con mi maestro, ¿no? O sea, yo admiro mucho a Miguel Miramontes. Me guste una cierta producción de su obra u otra no me guste. Pero pasaba por la rotonda y decía, chingado, pues a ver qué día uno va a estar aquí en la rotonda, ¿no? En principio hay un nivel de responsabilidad de no cagarla, ¿no? Es decir, claro. ¿cómo hacer una escultura mala para la rotonda de los hombres ilustres? Al final de cuentas, no está tan mal la escultura, pero cuando se está en proceso de hacerla, hay mucha inquietud. Venga de donde venga la comisión, que puede ser de un barrio, están como diferenciadas las satisfacciones o el resultado final de una escultura. Por ejemplo, la rotonda de los hombres ilustres, y pensando en el personaje que es para mí el personaje central de allí, el primer personaje que debió de haber estado ahí es él. Fray Antonio Alcalde. Sí, sí, aunque no fuera jalisciense ni mexicano, es más jalisciense que todos los que están ahí. Había una responsabilidad como escultor y como alguien que va a poner una escultura en la calle, una conclusión central que yo he venido haciendo desde hace muchos años, por eso me fui a estudiar la maestría en arte urbano, es el espacio público, el espacio abierto, es como la casa de todos, pero también como la responsabilidad de todos de cuidarlo. Y yo tengo una responsabilidad muy delicada o yo lo asumo así, de que si voy a ocupar un pequeñito espacio, un pequeñito lugar del espacio público, tengo la obligación de hacer una buena obra que no... Por un lado, hay obra que es contaminación visual, Claro. porque está mal hecha, pues. Y porque es el espacio de todos. Y entonces, en el caso de la rotonda, yo estaba muy presionado por hacer una obra que tuviera mucho que ver con el personaje, pero que por una responsabilidad personal, técnica, estética y todo eso, cumpliera con los requisitos básicos académicos para hacer una buena pieza, ¿no? Yo no sé si lo logré, yo nada más estoy diciendo cuáles son los criterios que debería tener. Uh-huh. Pero también y esa era una comisión, primero ganada por concurso, pero pagada por el Estado. Pero ahora que me preguntas eso, yo hice una escultura en México que se llama La Fuente de Cuautepec. Es igual el espacio público, pero tenía otra finalidad que era
recuperar un espacio deteriorado, una zona de violencia, una zona oscura y una zona contaminada, ¿no? Y esa dinámica de construcción, de recuperación del espacio se hizo con el pueblo de Cuautepec. El resultado a mí me gusta mucho, porque aunque es una obra mía, está hecha en base a haber tallereado de qué es lo que querían y qué podíamos encontrar en la zona. Encontramos que había vestigios prehispánicos y había ciertas grecas y ciertos datos. Ahí mismo empezamos a trabajar en un pizarrón qué elementos se podían hacer. Y cuando yo paso a la rotonda, tengo una especie de sensación distinta a la que paso cuando veo de repente a la fuente de Cuautepec. Las dos están en el espacio público, pero las dos me generan sensaciones distintas y de alguna manera en el fondo también como el haber cumplido en los dos lugares con una satisfacción final, que las soluciones técnicas están bien hechas, ¿no? Les guste o no a algunos, en el caso de la rotonda, pues, no sé, eso, ¿no? Bueno, platícanos un poco de eso porque seguramente hay gente que no sabe. O sea, también seguramente hay gente que no ha venido a ver la escultura de Fray Antonio Alcalde. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Bueno, pues la escultura de Fray Antonio Alcalde es una escultura que está solucionada técnicamente bien. Primero, que es ganada en un concurso, que en el proceso de construcción de la escultura sucede una desaparición de 3 estudiantes de cine del CAP. Eso al inicio del proceso de la escultura. Al final del proceso de la escultura, en la etapa de la fundición, hay una idea de conclusión, una especie de conclusión del Estado de una versión muy parecida a una especie de, ¿cómo le llaman? ¿Verdad? ¿Cómo le llamaron a lo de...? ¿Verdad histórica? Una especie de verdad histórica en donde tratan de hacer una conclusión de que los muchachos fueron deshechos en ácido, algo así, sin presentar las pruebas técnicas que demostraran que eso había sido cierto. Entonces, en esas andaba yo sacando eso y escuché las noticias y leí las noticias. Y entonces yo decía, ¿yo qué puedo hacer? Y entonces a mí se me ocurrió poner una serie de datos en la base, ¿no?, de la escultura. Y en el tiempo de la denuncia, la desaparición de los muchachos, se generó una consigna de no son 3, somos todos. Esa se puso en el libro de Fray Antonio Alcalde, que soporta con las manos, y algo que yo me di cuenta ayer, en estos días que estoy aquí. Cuando la escultura se instala, se funde, se instala y se descubre, porque está pegada se funde y se le pone un recubrimiento con pasta de carro, pasta que no se pega, sino que solamente se sobrepone, y le pusimos el óleo para que pareciera el bronce igual y todo. Y como a un año, dos de las madres de los muchachos de cine, las invité a que me ayudaran a despegar los nombres. Hay una cantidad, también para eso
de alguna manera sirven ciertas acciones que uno hace en la calle, ¿no? ¿Hace 3 años fue eso? Más o ¿3? menos. ¿4? 3. Hace 3 años había 6,005 desaparecidos y desaparecidas en Jalisco. 3 años. Tenemos 16,000. Ahora. Es decir, del tiempo al que se denunció la desaparición de ellos y los 6,000 personas, ocurrieron 10,000 más. Y son una especie de cápsula de tiempo, de idea congelada en el tiempo de que hay aquí una denuncia. Y esa acción pues les molestó mucho a algunas personas del Cabildo, algunos curas, que falta de respeto a Fray Antonio Alcalde. Pero el que lleva el caso de santificación ante el Vaticano de Fray Antonio Alcalde, el padre que lleva la causa, estaba muy contento con la acción. O sea, ese para mí vale más que todas las críticas Porque a posteriores. fin de cuentas él sabe la historia de Fray Antonio Alcalde, ¿no? Sí, claro, y él decía, Fray Antonio Alcalde estuviera aquí en la calle, con las familias. Y yo hago una especie de símil de comparación porque don Raúl Vera es de la misma orden de Fray Antonio Alcalde. Y ahí está, con las familias, ¿no? En Saltillo, aquí, en todo el país. Eso pasó. Pero, por ejemplo, hablando de la de Cuautepec, el resultado me gustó, y además el resultado junto con la comunidad al final estuvo muy bien, ¿no? O sea, la develación se hizo con que cada quien llevó comida y lo hicimos. Son dinámicas distintas. También para eso sirve la escultura, ¿no? Para Finalmente se apropiaron del espacio y de la escultura, ¿no? Solucionamos un problema, que era un problema grave, y construimos un elemento de identidad territorial. Y eso fue muy importante, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Pues básicamente es por ahí, ¿no? La idea. No sé. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar como cierre? Bueno, nada, pues que aquí estamos, y al ratito va a haber un evento, pero eso como no es para subirlo ahorita, pues no, nada. Yo creo que cada quien tiene que hacer lo que tenga que hacerlo y lo puede asumir desde donde quiera asumirlo, pues. O sea, si se le cruza en su práctica profesional el problema de la ciudad, si lo puede mezclar, pues está bien. Si no, también el aporte que cada quien hace en términos profesionales, lo que importa es el resultado final, ¿no? Claro. Muy bien. Salud. Muchas gracias. Gracias. Gracias.